Algunos autores consideran estos dos temas como el acceso, digamos, adecuado, bastante seguro y adecuado. Pero también hay un porcentaje de la población que se abastece por chorro público, algunos por pozos perforados en la vivienda, algunos se abastecen de ríos, de lagos, de manantial, algunos se abastecen por camiones cisternas, otros por agua de lluvia, y bueno, hay otras formas de abastecerse. Si uno puede separar lo que es río, lago, camión cisterna, agua de lluvia o cualquier otro, uno diría que más o menos un 11% de estas personas se abastecen de agua, pero no puede considerarse como un sistema, y si un sistema adecuado. Y si uno suma tubería dentro de la vivienda, tubería fuera de la vivienda, chorro público y pozo perforado, que es más o menos 89%, uno diría que puede considerarse como un sistema de abastecimiento de agua bastante seguro. Si comparamos eso con la situación de abastecimiento de agua, según lo describe ya y lo presentan los datos del Censo de Población 2018, tenemos más o menos lo mismo. Si uno puede ver, digamos, un poco considerando que tubería en la red, más o menos 59%, tubería red, pero fuera de la vivienda, es un chorro en el predio, un 15% más o menos, un chorro público 3.2% y un pozo profundo o público o privado un 12.2%. Esto haría otra vez el 90% de lo que se considera, 89% que se considera un abastecimiento de agua bastante seguro, y río, lago, manantial o camión, otra vez un 10 o un 11% de la población que prácticamente estaría, en términos, digamos, técnicos, desabastecida, pero obviamente se abastecen. Lo que pasa es que, por supuesto que es mucho más difícil obtener el agua, sale mucho más caro y bueno, limita un montón de oportunidades adicionales. Bueno, ahora quiero hablar un poquito del tema de la dicotomía urbano-rural. Nosotros, la idea es un poco, la dicotomía siempre trata de una división de un concepto en dos aspectos y aquí lo miraríamos como la parte de urbano y la parte rural. La información disponible, porque lamentablemente en este momento todavía no tenemos los datos por lugar poblado del censo, que nos permitiría prácticamente hacer una separación entre lo que es urbano y lo que es rural, de lo que es en COVID 2011-2012, que se hicieron algunos ejercicios, se llegaba a la conclusión que el 70% de los hogares tenían acceso a servicios básicos, que es agua entubada y drenaje, los dos. En el área rural, solo el 30% también de los dos, de la parte de agua y de la parte de drenajes o saneamiento. El 75% se consideraba como población con acceso a agua potable domiciliar, y el cual básicamente el 90% se consideraba para el área urbana y el 60% en el área rural. Si ustedes ven un poco contrastando esto, el agua más o menos decíamos 11% con dificultades y el 90%, 89% bastante bien. En esta división prácticamente a partir de cómo se consideraba área urbana en el pasado, porque ahora ha cambiado un poco el concepto, había una ley que prácticamente decía que todas las cabeceras municipales eran consideradas como urbanas. Y entonces básicamente el resto era rural. Ahora vamos a ver adelante que hay un nuevo concepto y por eso es que, digamos, ahora es un poco más difícil estimar los porcentajes de abastecimiento en la parte urbana y rural. Bueno, en estos casos, siempre con el COVID se estimaba más de 3 millones de personas con acceso adecuado a sistemas de abastecimiento de agua y 6 millones que no contaban con servicios adecuados de saneamiento. Estos análisis también dependen un poco de cómo el analista o el grupo de analistas considera, hasta dónde considera un sistema de abastecimiento de agua seguro y un sistema de saneamiento seguro. Porque cuando vimos en las primeras gráficas, prácticamente lo que tenemos es la división por niveles de servicio. Bueno, hay otros datos relevantes también. De acuerdo al Plan Nacional de Agua y Saneamiento del Ministerio de Salud del 2015, prácticamente anunciaban que solo el 40% de las muestras que se analizaron en el año 2014 tenían cloro residual y por lo tanto era agua sanitariamente segura y cumplían con la normativa nacional. Claro, en este caso básicamente solo se hace a nivel de servicios de cabeceras municipales. Es muy difícil que se tenga estos datos a nivel de área rural.
En muchos casos el agua se capta directamente de ríos, lagos, ya vimos, y que solo se distribuye sin realizar tratamiento alguno. Y en esa época también se estimaba que solo el 4% de las municipalidades tenían algún tratamiento de aguas residuales. A partir del 2006, con el acuerdo 236, claro, ustedes saben que ha habido un aumento significativo de la construcción de plantas, tanto públicas como privadas, pero quizás especialmente más privadas. Ahora lo que queda es un poco, bueno, saber cómo están funcionando y ahí hay un espacio de estudio para hacer un inventario y sobre todo establecer los niveles de funcionamiento que puedan tener. Bueno, el concepto de área urbana, según el glosario del Censo 2018, establece que se considera área urbana a las ciudades, villas o pueblos que tienen que ver con cabeceras municipales y departamentales, lugares poblados que tienen la categoría de colonia o condominio, o asentamientos que tienen mayor de 2,000 habitantes, siempre que el 51% o más de los hogares disponga de alumbrado con energía eléctrica y agua por tubería dentro de los locales de habitación. Hasta hoy el censo solo ha mostrado los datos desagregados a nivel municipal y a nivel departamental. Todavía la base de datos por lugar poblado no está disponible, y entonces, digamos, solamente cuando se libere esa base de datos, este es un buen espacio para hacer un estudio interesante, obviamente con la información ya establecida, para llegar a establecer exactamente cuál es el porcentaje de abastecimiento de agua y saneamiento a nivel rural, a nivel urbano, a partir de las consideraciones de cuántos de esos lugares poblados hoy son considerados urbanos porque son mayores de 2,000 habitantes, tienen más de 51% de alumbrado de energía eléctrica y más de 51% de agua por tubería. Como el título de la presentación era el acceso de agua en el contexto del COVID y los impactos en los asentamientos humanos y precarios y el áreas rurales de Guatemala, aquí es importante al final ver que, por ejemplo, al igual que en los censos anteriores, todo el municipio de Guatemala se incluye como área urbana. Entonces, básicamente, el municipio de Guatemala no tendría bajo este concepto área rural. Bueno, quiero hacer un poquito algunas conclusiones acerca de esta aproximación, de este breve análisis, y que no tenemos datos específicos ahora, sobre todo basados en el censo 2018, que es la información más actualizada, para poder hablar de las coberturas reales de abastecimiento de agua segura en asentamientos considerados urbanos y en asentamientos y en comunidades rurales. Lo que sí sabemos es que la cobertura, la calidad, la continuidad, la accesibilidad y el precio de los servicios de agua y saneamiento difieren entre los centros urbanos y los rurales por diversas causas. Aunque no tenemos precisión de datos, pero sí sabemos por la experiencia de que eso es así. La escasez de agua sabemos que compromete los protocolos mínimos de higiene para prevenir el COVID. Y bueno, hay evidencia que los problemas de escasez en áreas periurbanas y áreas rurales principalmente, ustedes pueden leer los diarios y van a ver que se queja la gente de la zona 6, de la zona 18, áreas periurbanas de Cobán, áreas periurbanas de Mazatenango. Hay muchos, digamos, los asentamientos periurbanos que están muy alrededor de las ciudades secundarias también tienen grandes problemas de esto. Ahora, en términos de la estadística, probablemente ellos tienen acceso al agua. Lo que no dice es cuál es la continuidad que tiene el servicio. Probablemente en algunos casos será 2 horas por semana, en otros casos 2 horas por día, en otros casos 10 horas por día, en otros casos probablemente 24 horas por día. Entonces, por el otro lado también es un poco la consideración de la escasez de agua en muchas instalaciones de salud e instalaciones escolares. Hay algunos casos que se han hecho ya estudios sobre cómo están las instalaciones escolares y las instalaciones de salud en términos de abastecimiento de agua y saneamiento, y bueno, están muy comprometidas. Y las instalaciones escolares, hay un estudio bastante reciente sobre las zonas limítrofes, especialmente con México, y se ve que la condición es complicada. Bueno, esto también es un poco de problema cuando los niños regresen a las clases, digamos, si no hay agua, condiciones, si tampoco hay agua y tampoco hay una disciplina y un comportamiento ideal, pues obviamente
también esto compromete los protocolos de higiene en general y especialmente en términos ahora con el COVID-19. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente a lo que son los impactos que puede causar la escasez de agua en los asentamientos humanos precarios y áreas rurales. La idea es, sabemos que la escasez de agua mantiene o aumenta la pobreza, y eso es porque aumenta el costo, ya sea por acarreo, en tiempo que invierten en eso y que pudieran utilizar para alguna actividad productiva, por gastos de prohibición alternativos. Uno puede comprar un metro cúbico a través de un sistema seguro, probablemente 10, 12 quetzales, pero si uno lo compra a un camión cisterna, puede representar hasta 30, 40, 60, 70 quetzales. Y obviamente gastos en salud por enfermedades relacionadas por el deficiente servicio. Esto puede también ser un espacio interesante como para hacer estudios de cuánto la escasez de agua en los asentamientos está aumentando o manteniendo la pobreza de sus pobladores. Es también bastante común que aumentan los conflictos y discriminación social por carencia de servicios adecuados. Lo hemos encontrado a veces en el interior del país, en donde dos comunidades se pelean por una fuente de agua o, digamos, porque alguien deforesta y está reduciendo, digamos, la cantidad de agua disponible. Pero también en las áreas periurbanas o asentamientos periurbanos es común encontrar a veces conflictos por el tema de las colas. Cuando la gente, alguien quiere colarse o alguien llegó antes y le da colada a alguien. Bueno, siempre todo esto, la idea es que aumenta los temas de los conflictos y la discriminación. Y bueno, la otra cosa es que la escasez de agua también mantiene, o eventualmente no diría que aumenta, pero por lo menos mantiene el tema de la defecación al aire libre y la contaminación. Según el último dato de la INCOBI 2014, alrededor del 5% de la población prácticamente defeca al aire libre. Si uno hace cuentas de 17 millones, es casi 1 millón de personas que defeca al aire libre. Pueden imaginar un poco cada defecación cuánto sería en términos de peso y cuánto pudiera ser en volumen lo que se produce en el año y se deja a disposición prácticamente al aire libre, y ahí cuando llegue el agua y pasa todo esto, pues obviamente ustedes ya saben lo que pasa con la contaminación. Bueno, también sabemos que entre los impactos aumentan las enfermedades de transmisión hídrica, obviamente, enfermedades también cuyos vectores proliferan en el agua, como es el ejemplo del dengue, y también un poco los problemas de la ingesta de alimentos contaminados, ¿verdad? En términos de educación, sabemos que la escasez de agua puede perderse clases porque se enferman, porque utilizan tiempo para acarreo, o por las condiciones sanitarias en las escuelas no son adecuadas. Ya para los adolescentes, cuando las instalaciones sanitarias no permiten la privacidad, bueno, puede ser una de las razones por las cuales abandonan los institutos. Esto también puede ser objeto de mayores estudios a profundidad. En términos generales lo sabemos, pero sería ideal, por ejemplo, hacerlo para la región occidente con la regional de la universidad allá, quizá en el oriente. Bueno, es parte de lo que puede también estudiarse e investigarse a mayor profundidad para tener precisión de datos en términos de zonas específicas del país. Bueno, y obviamente en términos de género, pues la pérdida de privacidad y seguridad que provocan las niñas y en las mujeres por carencia de servicios de agua es algo que limita también la participación, toma de decisiones y bueno, varias cosas. Dejando un poco por lado, digamos, todo lo que podría ser impactos, que hasta ahora lo que tenemos son algunas buenas ideas, algunos buenos estudios, algunas buenas referencias, pero que faltaría profundizar en términos de investigación, en términos de estudios, en términos en donde la universidad podría participar trabajando más en esta parte. Bueno, pasaríamos un poco a los retos. Sabemos un poco que sí hay, decimos, el 90% consideramos más o menos que está abastecido. No tenemos muchos datos sobre la continuidad. Una cosa es tener el servicio y que me llegue el agua 1 hora al día, 2 o 3 horas por semana, o que me llegue las 24 horas al día. Una de las partes que hay que mejorar, pues obviamente, es la gestión de los servicios de agua, tanto urbanos como rurales, y también para asentamientos periurbanos.
resulta que también tenemos mucho desperdicio. Si hacemos entre la producción de agua 100%, lo que se distribuye a la población y lo que puede ser pérdidas en el sistema, encontramos en algunos casos cuando se hace micromedición y macromedición, en muchos sistemas, más del 50% del agua es no contabilizada. Es un agua que se produce, se distribuye y obviamente no se cobra. Pero un sistema bastante bien administrado no debería de tener más de 20% de agua en pérdidas y agua no contabilizada. Pero cuando estamos hablando de 50, 55, hay un enorme espacio para mejorar que tiene que ver con la gestión. Y esto obviamente tiene que ser con profesionales que tienen que ayudar a las municipalidades a apoyar a las comunidades en capacitación y los sistemas más grandes. Obviamente también si tenemos escasez de agua, como pasa, porque normalmente no tenemos suficiente agua o se distribuye de manera equitativa, pues obviamente una de las grandes oportunidades que hay es aumentar en creación de infraestructura nueva, rehabilitar infraestructura existente en mal estado y ampliar sistemas para aumentar la cantidad de agua para la población. En términos teóricos, se dice que un país debería de invertir entre 0.8% y 1% del PIB en términos de agua y saneamiento anualmente, para todo, para infraestructura, optimización de sistemas, rehabilitación de infraestructura, ampliar sistemas, mejorar calidad, toda esa parte. Eso puede representar entre 4.500 a 6.000 millones de quetzales más o menos por año. Habría, entre los estudios que se han hecho sobre la inversión que se hace en agua y saneamiento, los porcentajes son mucho más bajos y además tenemos un gran problema, digamos, en la parte de preinversión. Hay una gran dificultad en el país para ponerse de acuerdo en el tema de la preinversión y por lo tanto invertir en proyectos se ha vuelto cuesta arriba y esta es parte, digamos, también es algo de donde se puede investigar sobre cuál es exactamente la causa por la cual no podemos invertir significativamente en sistemas de abastecimiento de agua. Una de las cosas que es importantísima en esto, siempre sabemos que en un proyecto hay dos partes, ¿no? Una parte estructural y hay una parte no estructural. La parte no estructural generalmente tiene que ver con la educación sanitaria y uno de los retos es aumentar la educación sanitaria. Digamos, ahora se insiste mucho por el COVID, lávese las manos con agua y jabón, pero esto ha sido de siempre. Nosotros lo sabemos, lavarse las manos con agua. Hay estudios de Procter & Gamble para Centroamérica en donde se mostraba que si una persona en los momentos adecuados se lava por lo menos 8 veces al día adecuadamente las manos con agua y jabón, es muy difícil que pueda tener episodios de diarrea por problemas de fecal oral, digamos, o esta parte. Puede tener eventualmente alguna intoxicación alimentaria, pero por el tipo digamos, de falta de higiene es muy difícil. Claro, si tenemos menos número de veces que se lavan las manos con agua y jabón, pues obviamente puede aumentar un poquito los periodos de diarrea. Siempre se ha dicho, miren, un poco hablar con las personas de cuánto le cuesta una diarrea barata. En el Perú han calculado y creo que han considerado entre 15 y 20 dólares más o menos una diarrea barata, que es calcular lo que pierde la persona cuando tuvo una diarrea, el tiempo que pierde para trabajar, los medicamentos que tienen que utilizar o para rehidratación, y bueno, le dan un costo que diría, bueno, si tiene 20 episodios, pues multiplíquelo por 20 dólares porque eso es lo que le va a costar cada vez. Entonces, esto tendría un gran ahorro para las personas y por eso cuando a veces decimos que mantiene o aumenta la pobreza, es porque obviamente la gente está en condición de pobreza, se mantiene un poco en condición inadecuada de higiene, aumentan los episodios de diarrea y obviamente de los pocos recursos que tienen, los tienen que utilizar para recuperar su salud en esos términos. Bueno, además también hay que interrumpir la transmisión de los agentes patógenos y eso obviamente, tanto de la diarrea como las infecciones respiratorias, es lavándose las manos con agua y jabón. Bueno, siempre se ha dicho un poco que la escasez de agua o que la gente no tiene agua. Hemos visto que el 100% de la gente tiene agua. Lo que pasa es que obviamente a algunos les costará muchísimo proveerse de ella porque tendrán que ir a 3 kilómetros a recogerla, pero nadie puede vivir sin agua. Ahora, el hecho de que inviertan tanto tiempo en agua no quiere decir que no la tengan. El lavarse las manos con agua y jabón
prácticamente la idea es que debe convertirse en un hábito, en una norma, en un comportamiento, en una rutina. Y por eso, digamos, muchas veces las personas que desde pequeños fueron prácticamente obligados a lavarse las manos con agua y jabón al llegar al colegio, al salir al recreo, al regresar del recreo y al salir para sus casas, toda su vida lo van a hacer. Pero también vemos, por ejemplo, en la misma facultad de ingeniería uno puede ir a los baños y bueno, hay agua, pero no hay jabón, digamos. Y no sería que el estudiante debería llevar su jabón. A veces la gente piensa que lavarse las manos solo con agua ya es suficiente. Después de ir al baño, no. Hay que hacerlo con agua y jabón y hacerlo bien. El motivo principal que se aduce para explicar la acción esta tan frecuente es sencillamente que no se constituye en una costumbre. La verdad es que hay que hacer muchísimo en eso. Por eso yo hablaba de un programa de educación sanitaria y en la cual la universidad puede hacer a través de los CPS multidisciplinarios o lo que sea, encontrar una línea en la cual esto es clave para las comunidades en donde van a interactuar. Bueno, obviamente evitar enfermedades. Se dice que no es la clave, no es el tipo de jabón. Se puede utilizar, y lo importante es usar un procedimiento correcto de lavado de manos en el momento necesario. Yo visité en los años 90 comunidades de población en resistencia y obviamente tenían formación y estaban acostumbrados. Cuando uno llegaba a una casa y antes de comer le ponían un poco de agua tibia y un poco de ceniza. Bueno, esto bien lavado, bien secado, también hace las funciones. También hay jabón de tipo comunitario, ese que hacen, el que le llaman jabón de coche, o un jabón de sapuyulo, no sé cómo es, pero lo importante es que, miren, estos son suficientes, no necesitan tener de marca o algo así. Lo importante sí es cumplir con los 8 pasos, ¿verdad? Y tal vez un mínimo de 20, 30, 40 segundos de lavado. Y en muchos casos hay gente que dice que usa hasta 3 minutos para lavarse las manos cada vez. Pero muchas veces se las lava sin agua, sin jabón. Y entonces, bueno, de nada sirve estar 3 minutos en un chorro de agua y va a masajearse si no tenía jabón. Bueno, entonces, obviamente, uno de los retos es también aumentar la tasa de lavado de manos con jabón después de ir al baño y antes de preparar alimentos. Hay estudios de Banco Mundial en donde muestran en muchos países que la tasa de lavado de manos después de ir al baño y antes de preparar alimentos o después de manejar, digamos, excrementos de niños, va de 0 a 34%. No sé Guatemala en qué caso esté, pero no creo que sea de los muy altos. Este puede ser un espacio interesante también de investigación para saber un poco con una muestra y en algunas comunidades específicas, pueden ser rurales, periurbanas, ver un poco la tasa de lavado y compararlo con los promedios que hay en el mundo y ver un poco un programa para cómo aumentar esa parte. Bueno, miren, pensando un poco en que, digamos, quizá una de las opciones que tenemos es comunicar, informar. El censo del 2018 nos presenta algunos datos. La población en Guatemala, el 70.5% tiene acceso a la televisión, el 54.5% al cable, 65.3% a la radio, 21.3% a la computadora y 17.3% de internet. Creo que se puede hacer un programa de educación sanitaria y no sé, habría que pensarlo en la universidad, no sé, desde ciencias de la comunicación quizá, algunos spots o algo así si quisieran. Y bueno, algunos irán para la televisión, otros irán para el servicio de cables, otros pueden ir para radio, otros pueden hacerse a través de mensajes que puedan llegar a computadora o por el servicio de internet. Es una idea que me pensaba un poco porque, digamos, siempre vamos a estar en la discusión aquella, bueno, como no tienen agua, entonces no se pueden lavar las manos con agua y jabón. Mi punto es, yo sé que les cuesta tener agua, que podemos hacer muchas cosas por aumentar y mejorar los servicios, y que de hecho es una obligación y hay que hacerlo. Pero por el otro lado, no garantiza eso que el hecho de que tengan agua tampoco garantiza que se laven bien las manos con agua y jabón. Y el hecho de que tengan escasa agua no significa que no lo hagan bien, que lo pueden hacer bien.
Y este es un poco, digamos, como el mensaje más potente que quería un poco tener con ustedes. Al final yo quería hacer algunas reflexiones. Hay un poco que tener presente que las personas en general les interesa su higiene. Y las personas pobres quizá un poco más, porque para ellos, digamos, es una cuestión de, a veces casi de vida, de comida, de aumento de pobreza. Un programa de educación sanitaria es imprescindible y es un trabajo que se puede hacer. Hay que tener que presente que a las personas les interesa en principio su higiene y las personas pobres también les interesa. También es importante, las políticas públicas en los países son claves. Claro, digamos, si tenemos que aumentar los sistemas de abastecimiento de agua, las cantidades, las calidades, pues obviamente tiene que haber una política pública. La India quería eliminar la defecación al aire libre y obviamente en los últimos 5 años construyó 100 millones de baños. Bueno, es lo que una política pública puede hacer. Cuando hay una voluntad y hay recursos. Perdón. Ahora que estamos con estas millonadas de dinero, creo que uno de los temas que se ha quedado afuera es el tema de abastecimiento de agua, el tema del saneamiento, el tema de la calidad de los servicios y el tema de educación sanitaria, que son claves para cumplir con los protocolos del COVID también. Pero no es porque el COVID haya venido, es porque esto siempre debería ser así. Pero ahora es una oportunidad de que parte de esos recursos puedan orientarse a este sector. Bueno, les quiero recordar las razones de lavarse las manos con agua y jabón, y perdonen que insista tanto en esto, pero uno conoce colegas que son profesionales, que también, bueno, van al baño, no se lavan las manos, o se lavan las manos, solo se echan agua, sin jabón. No es que esté criticando a nadie, pero lo que quiero decirles es que esto tiene que ser una costumbre, tiene que ser un comportamiento siempre. No es que algunas veces sí, algunas veces no. Y les digo, bueno, por ejemplo, yo viendo los baños de la Facultad de Ingeniería, llego y bueno, si uno se quisiera lavar con jabón, no hay una posibilidad, excepto que uno llevara en su bolsa. Bueno, limita la transmisión de las enfermedades respiratorias también. Un buen porcentaje de las enfermedades respiratorias con las manos, lavado con manos y agua y jabón, se puede reducir. Está comprobado, hay estudios sobre eso, puede representar hasta un 30%. Y que sobre todo para los niños menores de 5 años, ¿verdad? Que es un reto que normalmente o ayudarles a lavar o que ellos se laven, pero convertirlo en una costumbre. Combate de otras enfermedades, como ya los vimos, como los gelmintos, gusanos, o cuestiones de algunas infecciones de los ojos, algunas infecciones cutáneas. El jabón quita la grasa y la suciedad. Esto es insistir, mejor que solo el agua. Hay mucha gente que pasa por un río y cree que quedándose lavándose las manos 3 minutos ahí, ya tienen las manos desinfectadas. No, necesita el jabón, necesita algo para esto. Y bueno, la sensación de limpieza siempre al lavarse con agua y jabón es mayor. Miren, hay 2 acciones decisivas que aíslan la materia fecal, que es uno también de los grandes problemas que tenemos, es eliminar adecuadamente las heces de los adultos y de los niños, y lavarse las manos con agua y jabón. Y esto ha sido así siempre y es fundamental y es parte de lo que hay que enseñar siempre y hay que comunicar siempre. Algunas, ya les comenté, algunas de las infecciones de las vías respiratorias, incluida el coronavirus, también se transmiten por la vía, puede ser por la vía fecal oral, aunque no se tienen muchos datos de esto, pero se sabe que hay alguna presencia y que puede pasar. Y bueno, es simplemente. Y la otra es por contacto con alguna superficie que lo pueda contener y con el lavado de las manos simplemente también está evitado. Esa es, digamos, la gran discusión ahora. El primer punto es lavarse las manos con agua y jabón y no tocarse, digamos, la cara si no tiene limpias las manos. Bueno, a la fecha no hay evidencia concluyente de que el COVID sea transmitido por agua potable. Se sabe que sí hay algún riesgo de transmisión a través de sistemas de alcantarillado, es bajo. No hay algunos estudios que por lo menos muestran presencia de. Estos son algunos espacios también que pueden servir de investigación. Trabajar, no sé, la Facultad de Química y Farmacia o alguien más, hacer investigaciones sobre esto también y ver un poco, determinar, por ejemplo, las aguas negras de los hospitales donde están tratando a gente con COVID para ver la carga que pueda haber en las aguas negras. Bueno, hay espacio que pueda servir para
para estudios. Miren, yo me apuré un poquito porque, no sé, quería ver también un poco las reflexiones, la idea que hablamos con los colegas de la Dirección General era tocar un poco el tema porque está de moda y porque además no está siendo considerado el tema del agua, el tema del saneamiento en el marco del COVID. Y hay mucho dinero que se está designando para varias cosas, pero no se está haciendo, digamos, como asignaciones fuertes para el tema de agua y saneamiento. Entonces, yo hasta ahí dejaría la presentación. Muchas gracias por su atención. Y entonces, si hay reflexiones, preguntas o algún resumen ahí y yo pueda tener alguna reacción sobre ello, pues con mucho gusto, pero yo la dejaría ahí. Muchas gracias, ingeniero. Hay algunas preguntas en el chat, no sé si usted las logra ver o se las indico yo. Si pudiera más o menos decirme las preguntas que tienen, sí, mientras yo, ajá. Acá Ángel Castro comenta, considero que estas deben ser las prioridades en inversión en Guatemala, contrario a invertir en la reparación de un avión de los años 60. Ese es un comentario. Luego, indica acá, ingeniero Julián Antonio, tengo una duda. ¿Qué pasa con la calidad de agua a la que tienen acceso la población menos favorecida? Y por otra parte, ¿qué pasa cuando el agua es potable y no, por ejemplo, en Guatemala, el agua no es apta para el consumo? Es decir, mi pregunta sería, ¿la calidad del agua influye para eliminar al COVID-19? Bueno, voy a reaccionar a estas primeras dos preguntas. Por supuesto, lo que yo les he planteado al final en las reflexiones es que sí, tiene que haber una prioridad en la inversión de agua y saneamiento en temas de COVID y en temas fuera de COVID, pero fundamentalmente en tiempos de COVID. La prioridad de inversión en agua y saneamiento es fundamental, todo país lo tendría que hacer y tiene que hacerse, y hay que luchar porque eso sea así. Y el segundo tema, la calidad, pues obviamente la calidad influye sobre todo para tomarla, pero digamos, el agua, aunque no sea sanitariamente segura, pero lavarse las manos con agua y jabón, aunque el agua sea de un río, o el agua no sea, digamos, que tuviera un cloro residual muy alto o eventualmente fuera agua solo entubada, lo importante es que si se lava bien las manos con agua y jabón y esa agua está bien, pero en el fondo lo que hay que insistir y hay que luchar y hay que pelear es por obviamente mejorar la calidad del agua. El decir que el 40% de las muestras tomadas en el 2014 a los sistemas no mostraban cloro residual y no podían garantizarse que fueran sanitariamente seguras, miren, por eso es que la gente compra tanta agua embotellada, de cualquier otro tipo, porque no tiene la certeza para tomarlo. Ahora, para lavarse las manos con agua y jabón, está bien, pero la lucha es porque los sistemas sean de calidad y sean seguros. Entonces, hay que hacer un esfuerzo enorme y hay que seguir peleando porque los sistemas existentes mejoren la calidad. Muchas gracias, ingeniero. La otra pregunta de Mario Rodas. De los casos que hemos visto a nivel mundial, Estados Unidos y Europa debieron ser los más preparados por el acceso al agua. Sin embargo, llegó a países con buen acceso a agua y medidas sanitarias al SARS-CoV-2 golpeó fuerte. Dice, ¿acá seremos más limpios o la pandemia no ha llegado a la Guatemala profunda? Dice. Miren, yo lo que les puedo comentar es un poco el tema de el lavado de manos con agua y jabón. Cuando yo les presento ahí que lavarse en los momentos clave las manos con agua y jabón, a nivel mundial, los promedios son de 0 a 34%. Eso incluye en muchos países desarrollados. Lo que estamos diciendo es que aunque tengan agua de buena calidad, si no se lavan las manos adecuadamente, el riesgo que van a tener es altísimo. Y no solo en los momentos de que han manipulado un poco excrementos o que han ido al baño, sino en toda circunstancia. Ahora se ha extendido a que, bueno, si yo toco una superficie
así lo hago. Bueno, este es un problema mundial y por eso es que, digamos, ustedes pueden ver que el tema de la transmisión y la contaminación, por eso han insistido tanto en que hay que lavarse las manos con agua y jabón al regresar de la calle, al tocar una superficie, al agarrar un plástico, si compran comida para que se la lleven a la casa, al tocar las bolsas o lo que les lleven, que se laven las manos con agua y jabón después. Esto lo que está diciendo es que esta es una práctica que no la hemos hecho bien. Y digamos, esto por eso le ha caído a los países desarrollados y nosotros. El caso de Guatemala, pues bueno, también hay que insistir en que hay que lavarse bien las manos con agua. Muy bien. Diana Pinagel dice, los alcaldes no invierten mucho en saneamiento, ya que las obras de infraestructura no se ven y considera que políticamente no les conviene eso. ¿Qué soluciones plantea para eso? Y además hay otra, no sé si se la leo o espero y la responde y después... Si quiere respondo esta. Miren, yo les he dicho ahí que tan importante es la conciencia de la comunidad, de las personas, como la conciencia, la política pública del país. Si no hay una política pública que priorice el tema de agua y saneamiento a nivel nacional, si los alcaldes no priorizan la política y tampoco la población se organiza y lo exige, bueno, harán exactamente lo que está pasando. Pero lo que estoy diciéndoles es agua, saneamiento y esa condición de los protocolos de seguridad, de lavarse las manos con agua y jabón en tiempos de COVID o fuera de tiempos de COVID es fundamental para el país y fundamental para las personas. Así es. Y también dice, y además solamente introducir drenajes en una comunidad no es saneamiento. Si van a dar al río, que es la fuente de agua de la misma comunidad, o de comunidades río abajo, ¿qué acciones sugiere para poder solucionar tal problema? Bueno, ustedes saben que el acuerdo gubernativo el 236 obviamente exige que a niveles de los gobiernos municipales tienen que tener plantas de tratamiento y devolverlas en condiciones adecuadas. Miren, hay una discusión enorme sobre si eliminar la buena parte de materia orgánica, reducir la demanda bioquímica de oxígeno, bueno, si eso es suficiente o debería de tener un tratamiento con rayos ultravioleta o algo así, porque igual de todas maneras ahí van los patógenos, los fermentos, los protozoos, de todo. Y bueno, esta es una complicación. En la escuela es lo que se trata de enseñar cuando hablamos de tratamiento y es una de las cuestiones que es fundamental. Y tampoco es solo hacer plantas, tampoco es construir solo los alcantarillados y botar el agua cruda, pero tampoco es construir alcantarillados y una planta que tampoco resuelve el problema de los patógenos. Muchas gracias. También preguntan acá si puede compartir la presentación. Este es Moisés Méndez pregunta. Sí, con mucho gusto. Ustedes, yo se la pasé a los colegas de la Digi, ¿la tienen? Y entonces, sí. Bueno, ustedes, si hay algunas personas interesadas, con mucho gusto se las pueden compartir ustedes. Muchas gracias. Bueno, Francisco Castañeda tiene un comentario. Dice, importante vincular la disponibilidad de agua para la población con el estado de conservación de las áreas de captación y ecosistemas. Estos últimos son el primer eslabón en la cadena de disponibilidad de agua para el humano. Luego, Selvin Monroy indica acá en otra pregunta, para el tratamiento de aguas residuales, retirar el COVID-19 requiere de un proceso específico. Retirar el COVID-19. Está bien, miren, tienen razón. Hoy creo que en el editorial de Prensa Libre una de las cuestiones está diciendo ahí, bueno, la gente si no tiene agua está pegando el grito al cielo, pero por otro lado estamos deforestando, estamos botando todos los bosques y no estamos conservando las fuentes de agua. Sí, tienen razón, es eso. Parte de abastecer de agua también es proteger las zonas de recarga, crear cosechas de agua, proteger las fuentes que existen. Bueno, obviamente parte de esto también es parte de un mismo ciclo. Miren, en países desarrollados en donde se ha hecho un poco la revisión y se ha encontrado alguna presencia del virus en las aguas negras, ellos dicen
que podría casi garantizarse que no pasaría de ahí, porque casi siempre tienen un tratamiento terciario final que tiene que ver con rayos ultravioleta o con otro tipo, no sé, puede ser desinfección con cloro, pero siempre que esté garantizado que el agua esté suficientemente clara después de los tratamientos iniciales. Y bueno, entonces cuando se garantiza, o sistemas de filtración, cuando se garantiza eso, pues obviamente no habrá un riesgo de presencia, pero sí tiene que haber una desinfección al final. Muy bien, gracias. Eddie López pregunta, ingeniero, en su opinión, para uso adecuado del agua, ¿debe hacerse desde la perspectiva de gestión de oferta o demanda? Bueno, miren, hablamos un poco del carácter económico y social de los proyectos y casi siempre estamos diciendo, si una zona o un espacio geográfico o un asentamiento tiene capacidad económica, bueno, obviamente los precios pueden regularse por la oferta y la demanda. Pero si son poblaciones pobres, son poblaciones de escasos recursos, son poblaciones que no pueden pagar, tiene que haber un sistema de subsidios cruzados, ya sea subsidio a la tarifa o subsidio a la creación de la infraestructura. Los sistemas de agua no pueden considerarse ni íntegramente sociales ni íntegramente económicos. Pero digamos, por ejemplo, la zona 14 de la ciudad de Guatemala, obviamente debería de manejarse el valor en función de la oferta y la demanda y ellos deberían de pagar el precio completo. Pero digamos, el asentamiento 4 de febrero, la gente necesita el agua y obviamente debería de subsidiarse. Que es un poco lo que nos pasa a nosotros acá, que decimos, miren, quédense en su casa. Sí, para la clase media, media alta, tiene una casa más o menos grande, tiene agua suficiente, pero viven pocas personas. En un asentamiento, cuando a veces estamos hablando en una vivienda, pueden vivir 7, 8 personas. Imagínense, quédate en tu casa y con la cuestión del agua. Y si el agua no llega, tendrá que comprarla. Imagínense lo que eso representa en términos de incremento de gasto y probablemente no tenga suficiente. Entonces van a sacrificar por el agua otro tipo de bienes y servicios que son fundamentales para su vida. Por eso es algo injusto, digamos, en términos de justicia universal, digamos, el que decir, miren, casi siempre todo este tipo de cosas, a quien castiga más es a la gente pobre, ¿verdad? Así es. Bueno, David Pineda indica acá, buenas tardes, ingeniero, con una consulta, ¿qué papel pueden tener los comités de agua potable frente a la pandemia en los lugares donde existe escasez? Miren, los comités de agua potable, ustedes saben que se dedican mucho al tema de la fontanería, la gestión propia del servicio, pero esto tiene que decir, primero, que esté disponible el agua y segundo, sí tiene que haber un esfuerzo del comité de hacer algo de educación sanitaria. Tienen que llevarle información a las personas, tienen que asegurarse de que aprendan a lavarse bien las manos con agua y jabón. Porque miren, una cosa es, yo tuve la oportunidad de dar una plática a unos indigentes sobre el tema del lavado de manos con agua y jabón en la zona 1 hace unos 4 o 5 años. Siempre se lo cuento un poco a mis alumnos, disculpen que sea repetitivo, pero es así. Y cuando yo vi de los 20 que estaban ahí, todos sabían las técnicas, los 8 pasos. Me echo agua, me echo jabón, me hago la primera parte de hacer espuma, después entre los dedos, después el dedo gordo, después las partes de atrás, después las uñas, después la parte de enfrente. Todos lo sabían. Cuando hubo espacio para la refacción, yo me fui a poner en la puerta casi del baño. Solo 2 personas de las 20 fueron a lavarse las manos con agua y jabón. Entonces, podemos tener el conocimiento, pero no tenemos la costumbre, no tenemos la rutina, no tenemos la práctica. Y eso es precisamente, incluso en países desarrollados, un gran problema el tema de lavado de manos. Muy bien, otra consulta, dice David Pineda. En los corredores secos se enfrentan crisis por el agua potable. Con la falta de lluvias afectan su productividad. Con eso se suman las hidroeléctricas que juegan un papel determinante en la escasez. ¿Existe una relación con plantas eléctricas con la escasez? Bueno, miren, yo diría, las plantas eléctricas se agarran el flujo del agua de un río y después utilizan la altura, perdón, básicamente la devuelven al mismo curso porque es un uso no consultivo del agua.
Pero yo, más allá de eso, lo que diría es un problema que el país tiene que definir, la gestión integrada del recurso hídrico. Exactamente cuál es la prioridad para las diferentes zonas del uso del agua. Porque cuando no tenemos totalmente regulado cómo debe de ser las escalas de prioridad del uso del agua, bueno, podemos terminar agarrando todo el agua para producir cañaverales o todo el agua para producir energía eléctrica y de repente dejamos zonas sin posibilidad de agua para consumo humano, que puedan utilizar para consumo humano. Claro, también aquí tiene que haber mucho la creatividad de los ingenieros. Nosotros, por muy corredor seco que tengamos, no tenemos menos de 700, 500 o 600 milímetros de lluvia por año. Esto en otras zonas es suficiente como para manejarla bien. También es un problema de gestión. Claro, hay que balancear las cuestiones, pero también hay mucho el tema de la gestión del recurso. Muy bien. Tenemos también a Ronald Maynor Peláez, quien dice cómo se puede promover ese cambio cultural sobre el aseo en un país con LIC, cobertura de agua potable. No sé de qué es LIC, pero o tal vez quizá con la limitada cobertura de agua. Miren, es cierto que el hecho de tener disponible agua suficiente no garantiza que la gente se lave bien las manos con agua y jabón en los momentos oportunos y los momentos que sean adecuados. Y el hecho de que la gente tenga escasa agua tampoco significa que no lo haga. Yo les contaba el caso de las poblaciones, de las comunidades de población en resistencia, en donde lo hacen bien. Claro, esto tiene que empezarse desde el hogar, tiene que empezarse desde la escuela, tiene que empezarse desde las instituciones religiosas, tiene que empezarse desde las organizaciones de sociedad civil, de todo esto que participan, que tienen que llevar el mensaje y hacerlo. Por eso yo decía, quizá uno de los retos de la Universidad de San Carlos sea incorporar el tema de la educación sanitaria, el tema de la disponibilidad de agua. Miren, la escuela ahí estaba haciendo un ejercicio en donde en una botella de 2 litros, con un dispensador y restringido, podría servir varias veces para lavarse las manos con agua y jabón adecuadamente. O sea, no se necesitan grandes cantidades, sí, pero también tiene que ser suficiente. O sea, hay que trabajar en los dos aspectos. Hay que trabajar en tecnologías alternativas, sistemas que puedan apoyar, pero por el otro lado, también hay que exigir que tiene que haber inversión en infraestructura y calidad de los servicios. Muy bien, también tenemos, permítame que ya me perdí un poquito acá. Acá está. Byron González pregunta, ¿cuáles son los retos post-COVID en el tema de agua y saneamiento? Bien, yo decía que los retos en agua y saneamiento ahora con COVID y post-COVID tienen que ser los mismos. Tienen que haber mayor inversión en infraestructura, tiene que rehabilitarse, tiene que mejorar la continuidad de los servicios, la calidad de los servicios, tiene que haber mayor agilidad en la preinversión, siempre. Ahora, este es un momento ideal como para presionar un poco para que el tema de agua y saneamiento sea mejor priorizado, mejor atendido y que tenga asignaciones de recursos, porque de la millonada que hay, yo muy poco he visto para el tema de agua y saneamiento y muy poco para un tema de educación sanitaria. Hay campañas aisladas, mucha gente haciendo esto, pero algo estructurado, precisamente para eso, ahora en COVID y después de COVID, es algo que tiene que ser permanente. Muy bien, gracias. Paula López dice, usted hizo referencia de poder crear un programa de educación sanitaria desde EPSUM, por ejemplo. En San Carlos me pregunto, ¿será que podremos realizar otras prácticas para no solo justificar los salarios en esta crisis y verdaderamente enfocarnos en este tipo de problemáticas que venimos arrastrando? ¿Conoce alguna iniciativa que se esté generando para ello en la USAC? No, yo no conozco, era simplemente una idea, algo que se me ocurría, así como se me ocurrió esa, eventualmente pensé que en todo el campus universitario hay suficiente, es un poco la cuenca sur, probablemente incluso hasta se podría perforar un pozo profundo y quizá tener un camioncito distribuidor de agua y eventualmente puede ser parte de la responsabilidad social y la extensión, algo que pudiera también a los cercanos, la gente
que estudian en la universidad que tienen problemas sus familias con agua o algún sector que quiera apoyar. De repente puede ser algo de entrega de servicios, pero bueno, son ideas, yo esto se los planteaba, puede ser, habría que verlo al interior de la universidad, también planteé muchas posibilidades de investigación, también lo tendrían que discutir en la DIGI, puede ser que haya suficientes elementos o no, se puede construir incluso una investigación sobre una línea histórica, qué hicieron con el agua y saneamiento en las pandemias que se vivieron en el país en las épocas históricas y qué puede rescatarse de eso para atenderlo. Entiendo que en el terremoto del 1976, una de las cuestiones importantes para los temas de agua y saneamiento, que fue el plan de los 100 días, era porque desde el momento en que se sucedió el terremoto hasta el momento en que el invierno iba a estar en su fase fuerte, eran 100 días y las municipalidades tendrían que recuperar todos los sistemas antes de esos 100 días. Bueno, esas son cuestiones que no quedaron documentadas. En esa época no todo era digital. Bueno, estarán algunos documentos escritos por ahí. Es parte de lo que hay que recapturar. Puede hacerse una investigación documental hacia atrás, no sé, pero es parte de lo que hay que recuperar. Muy bien, muchas gracias. Mario López indica fortalecer a EPCistas de EPSUM y otras facultades en el tema de educación sanitaria, así como incluir a Mineducación. Esa creo que nos pregunta, bueno, Aida Guadalupe Barrera Pérez indica, buenas tardes, ha habido mucha conflictividad entre municipios en cuanto al manejo y distribución del agua. ¿Qué opina de la ley de aguas? Bueno, miren, hemos conversado con muchos colegas. La primera iniciativa de una ley general de aguas en Guatemala creo que fue discutida en los años 60. Claro, como la ley de aguas tiene para todos los usos, uso industrial, comercial, doméstico, agrícola, bueno, es demasiado grande. Quizá yo lo que le planteaba a algunos colegas es que de repente el país pudiera avanzar y quizá eso sí lo pudiera garantizar, tal vez una ley general de agua y saneamiento para consumo doméstico. Ya solo legislar un poco más sobre el tema de agua y saneamiento para uso doméstico, agua para uso doméstico, más que pensar en regular todo, porque los intereses son tan grandes y son tan fuertes los intereses que simple y llanamente no dejan que pase. Muy bien, gracias. Intentos y la ley ahí. Lamentable, ¿verdad? Bueno, campañas de educación sanitaria, promoción, capacitación en el área rural, indica Edna Mardelis, ¿verdad? Julio García dice, felicitaciones, las municipalidades, deben proporcionar agua a las colonias pobres donde no tienen por cisternas, así como se está dando un bono. Mario López dice, la universidad debe incidir en autoridades de gobierno para inversión en programas de zonas de recarga hídrica, porque hay proyectos de sistemas de agua que se captan a 20 kilómetros o más y es por ello los porcentajes altos en pérdidas o agua no contabilizada, más el problema cultural de uso de micromedición. Más creo que es comentario, no sé si... No sé, tal vez un poco haciendo la Universidad de San Carlos el uso que tiene de iniciativa de ley, considerar un programa nacional de educación sanitaria, si fuera el caso, puede ser una iniciativa de ley a discutir por la importancia que representa para el país. En vez de pensar en una ley general de agua, no sé si una ley más limitada general para agua y saneamiento, digamos, para servicios de agua y saneamiento, más acotada a los temas de uso doméstico del agua, puede ser parte de lo que la universidad también pudiera hacer desde la potestad que tiene de presentar iniciativas de ley al Congreso de la República. También, gracias. Paula López dice, tengo conocimiento que en la verbena, en el incienso, hace 2 meses y medio no hay agua. En consecuencia, es a la municipalidad donde corresponde seguir con la presión para que la resuelvan. Sin embargo, ¿existirá alguna otra forma para dar solución a este problema desde la academia? Miren, desde la academia, no sé, excepto la advocacy o la abogacía que se pueda hacer con respecto a las municipalidades. Recuérdense que muchas veces ha habido algunos intereses en otros países, no me consta en Guatemala, pero en otros países, que digamos la distribución de agua por camiones cisterna es un negocio
bastante rentable, ya sea que la municipalidad lo contrate o ya sea que los vecinos lo paguen. Y en algunos casos escasean el agua en algunos sectores precisamente para establecer negocios. No estoy hablando del caso de Guatemala porque no lo conozco, pero sé que en otros países esto pasa y es una de las cuestiones de discusión. Yo creo que la universidad, por supuesto, que puede hacer una abogacía o un lobby alrededor de esto con las municipalidades, presentarle un poco la preocupación, y quizá lo que habría que hacer ahí es una investigación en campo para ver cuáles son digamos, cuál es el contexto en el que se está dando, ¿verdad? Porque pueden ser muchos. Yo no sé, si la gente la dejan, dicen 3 meses sin agua, la gente sin agua no puede vivir, de alguna manera se abastece y habría que ver qué hay detrás de eso. Así es, gracias. Alan Humberto Herrera indica, he escuchado mencionar al actual alcalde metropolitano y algunos cuantos alcaldes auxiliares de diferentes zonas que tienen planes para la perforación de nuevos pozos como un medio de mitigar la falta de acceso. Sin embargo, me preocupa sobremanera que no se plantean otro tipo de estrategias como la gestión de las zonas de recarga hídrica, captación de agua de lluvia, administración de pozos privados, tanto de zonas francas como de colonias privadas. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, la perforación de pozos puede ser lo más sencillo, lo más inmediato para resolver el problema, pero es la apuesta más arriesgada que la ciudad puede estar haciendo. El tema de retener el agua de lluvia lo más que se pueda en esto, zonas de recarga, otro tipo de cuestiones. También un poco el tema de la optimización de los sistemas, la gestión del sistema. Si están teniendo arriba del 50, 45% de agua no contabilizada, y si uno aceptaría un 15% de agua, digamos, que se pierda en un sistema de distribución, tienen un 20, 25, 30% de agua que se puede recuperar con modelos matemáticos, con nuevos sistemas de zonificación. Bueno, hay mucho sobre esto alrededor del mundo que se ha trabajado por el tema de optimización de sistemas. Gracias. Aida Guadalupe Barrera dice, ¿se podría almacenar el agua de lluvia en áreas como corredor seco? Por supuesto, por supuesto. De hecho, hay muchas experiencias. La antigua DIGESA, que era la Dirección General de Servicios Agrícolas, que se cerró en los años 90, una de las funciones que tenía era precisamente en el corredor seco, era encontrar algunos pequeños nacimientos. Ellos pagaban 4 o 5 horas un tractor, hacían una charca más o menos de buen tamaño, la impermeabilizaban con arcilla y bueno, después ahí se podría almacenar el agua y ese era agua que se podía después filtrar y tratar, y también servía de abrevadero de animales. Esto yo conozco casos muy antiguos y que están funcionando perfectamente. Eso es un poco el tema de las cosechas de agua, perfectamente de agarrar agua de lluvia, almacenarla en un buen espacio y mantenerla en el tiempo de mayor sequía. Muchas gracias. Rob Sol dice, son necesarias campañas de educación sanitaria, sensibilización y cambio de cultura. Luego David Pineda indica, muchas gracias por sus aportes, ingeniero. Y finalmente, entre los comentarios de chat, dice Alan Humberto Herrera, el Infom y las municipalidades metropolitanas no cuentan con información sobre niveles de pozos privados, ni tampoco sobre la estratigrafía de dichos pozos. Una estrategia que se recomendó con COPI fue obligar mediante los términos de referencia de las perforaciones, establecer que la empresa perforadora devuelva dicha información. Las empresas perforadoras tienen más información que el propio Estado. Sí, es cierto, pero eso es parte, digamos, también puede ser objeto de un estudio de investigación en el cual habría que revisar un poco la legislación y ver hasta dónde está permitido, digamos, sondear, pero se puede hacer un estudio y se podría determinar los niveles freáticos de los pozos y también los niveles dinámicos y hacer unos gráficos. Es una cuestión de querer hacerlo, pues, la posibilidad está ahí. De hecho, es cierto que quizá el sector privado tenga más información, pero eso no significa que no se pueda accesar a esa información. Recuérdense que
en el sector público está el tema de la ley de acceso a la información pública, y yo no creo que los privados tengan potestad de hecho, estos servicios al final pueden ser públicos. Incluso un condominio que perfora un pozo, a la final, si no está prestando bien el servicio, puede ser intervenido municipalmente. Muchas gracias. Boris Antulio Herrera indica acá, dice: Julián, buenas tardes. ¿Qué tal un macro, me imagino, proyecto de captación de agua de lluvia infiltrando en los mantos permeables de la ciudad? Cada pozo de visita, un pozo de infiltración previo tratamiento. Sí, miren, digamos, ideas hay muchísimas, la cuestión es que hay que implementarlas, ¿verdad? Porque idea que parece fantástica, pero que nunca se pone en práctica, ni se puede comprobar su utilidad, ni se puede contradecir, digamos, hay que hacerlo. En ciudades como Curitiba, en Brasil, uno de los indicadores que utilizan son el número de metros cuadrados de espejo de agua que tiene la ciudad a partir de laguitos y lagunitas que ha construido a partir de su propio esfuerzo por cada 10,000 o cada 1,000 habitantes. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Aida Guadalupe Barrera Pérez indica: hay muchos estudios valiosos realizados por investigadores de la USAC. ¿Cómo lograr que los tomadores de decisiones del gobierno lo hagan basados en información técnica y científica? ¿Cómo convencerlos de que usen los resultados de estas investigaciones? Buena pregunta. Bueno, mi primer punto, y yo creo que lo he conversado con el doctor Aguilar y algunos de los colegas de la DIGI, es toda investigación que se precie de ser bastante rigurosa y que está disponible, tiene que publicarse y tiene que estar en la web, porque si no, no existe. Si existe ahí, puede ser consultada, y después, usando probablemente el INUSAC o usando los temas digamos, de incidencia política que puede tener la Universidad de San Carlos, puede llevar esta parte a las autoridades y discutirlas. Para mí pero lo más importante es que todas estas investigaciones tienen que publicarse, tienen que estar en la web, si no, no existen. Muy bien, muchas gracias. Y las iniciativas de ley que tiene la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Promoverlas y pues hacer un poquito como de promoción de esas iniciativas o divulgarlas, ¿verdad? Para que se sepa que hay ciertas iniciativas desde la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Para que el pueblo de Guatemala también las conozca, no solo llegue allá y las rechacen o nunca den trámite, ¿verdad? Bueno, es mi opinión. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere abrir su micrófono para directamente hacerle la pregunta verbalmente al ingeniero. Muy bien. Pues yo les agradezco. El último comentario, perdón. Pues yo les agradezco porque me imagino que ya está cansada la gente. Estamos a 1:15 más o menos de haber comenzado. Acá solo el últimos 2 comentarios. Dice Aida Guadalupe Barrera: sí, porque si no, solo se quedan en la revista de la USAC. Habría que darlas a conocer a otros medios de comunicación. Muchas gracias por sus respuestas. Y luego Jacqueline, agradecer su conferencia, dice. Bueno, con esto pues creo que finalizamos esta parte de las preguntas. Agradecerle al ingeniero, por supuesto, su participación, y creo que la doctora Sandra Herrera, no sé si quiere dar unas palabras de cierre. Doctora Sandra, ¿no está? Sí, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Julián Antonio Duarte Jiménez por tan apreciable conferencia para el programa de asentamientos humanos, que es un programa que analiza el desarrollo urbano, rural, regional de Guatemala. Es un punto importante el problema del agua, así como la problemática de la vivienda, la problemática del acceso también al agua entubada. Sabemos de que en Guatemala, según el INE, el 59% de los hogares obtuvo agua para consumo por tubería de red. Sin embargo, todavía hay, yo diría que más del 10% de los hogares que tiene acceso al agua
por medio de lluvia, de río, lago, manantial, nacimiento, inclusive de camión o tonel u otra fuente de agua. Pero aún así, ese 59% de hogares que está reportado como que tiene acceso al agua por medio de tubería, el agua no es regular. Y eso yo creo que afecta inclusive a zonas que están catalogadas como residenciales, ¿verdad? Entonces, esta es una problemática, ya lo hemos visto en diversos medios de comunicación, que genera mucha inquietud entre las personas. Entonces, todo esto que nos ha expresado el ingeniero Duarte ha sido muy valioso para continuar con nuestros análisis. Agradecemos también a él toda la experiencia como profesor de la Escuela Regional de Ingeniería. Valoramos enormemente todo el aporte que él ha dado a través de UNICEF en problemas y en análisis y en proyectos relacionados con higiene y emergencias. Entonces, para nosotros ha sido un enorme placer contar con sus valoraciones y su conocimiento. Gracias. Y gracias también a todos los presentes. Bueno, gracias a ustedes. Así que estén bien. Un gusto. Que estén bien. Gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias a todos.